Queremos darle la bienvenida en esta oportunidad a nuestro seminario Cómo romper las ataduras espirituales para alcanzar la sanidad interior. Dios rompe nuestras ataduras espirituales y nos permite disfrutar la sanidad interior para disfrutar una vida plenamente. Lógicamente, muchas veces el ser humano tiene ciertas barreras, tiene ciertos obstáculos o ataduras, como le vamos a llamar en este desarrollo de este seminario, que le impiden experimentar la alegría, la felicidad, la realización plena en su vida. Yo creo que cuando Dios nos crió con el propósito de que nosotros vivamos una vida plena, una vida realizada y feliz. Por eso el Evangelio nos dice que Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esa es la vida de plenitud. Una vida, pero una vida abundante. Sin embargo, hoy en día nosotros nos encontramos con muchas personas que no están viviendo esa vida abundante, sino que simplemente están subsistiendo. Es decir, vivir cada día, cada mañana, levantarse, entrar en un sistema rutinario en la vida, pero muchas veces no están disfrutando y no se están sintiendo plenos y realizados. Una existencia llena de dolor, de angustia, de desesperanza, de sensación permanente de culpa, no es lo que estaba en la mente de Dios cuando le concibió a usted y a mí. Si nosotros quisiéramos sintetizar, podríamos decir que Dios nos crió para ser felices, para ser plenos. No obstante a lo anterior, creo que es importante que vayamos entendiendo que tenemos un adversario espiritual que está empecinado desde el comienzo en destruirnos y no concibe que nosotros podamos vivenciar la armonía de nuestro mundo interior. Hay muchas veces que nosotros no logramos experimentar esa alegría, esa paz interior, esa plenitud, porque tenemos una guerra interna dentro de nosotros mismos. Y yo creo que si nosotros le permitimos a ese enemigo que nosotros tenemos, este enemigo nos ata y nos lleva a prisiones de las cuales difícilmente nosotros podemos salir, a menos que le abramos las puertas de nuestro corazón a nuestro Señor Jesús, porque Él vino a liberarnos, Él vino a romper las cadenas, a hacernos libres. Por eso el Evangelio dirá que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Jesucristo decía de una manera muy contundente, nuestro amado Jesús decía, porque a eso vine, a destruir las obras del diablo, a hacernos libres y darnos una vida de excelencia en todos los órdenes. Si nosotros le permitimos a Jesús que entre a nuestra vida, que sane nuestras heridas psicológicas, emocionales, para que nosotros podamos tener una existencia renovada, vamos a empezar a experimentar la alegría, la paz en nuestro corazón. La decisión es nuestra, está en nuestras manos, y yo creo que estamos entrando ya en esta etapa en la cual, si usted está el día de hoy aquí, es porque en el fondo sabe y está consciente de que hay una necesidad apremiante en su vida. Entonces entramos en esta temática de este taller, de este seminario, cómo romper las ataduras espirituales para alcanzar la sanidad interior. Yo creo que todos, absolutamente todos, necesitamos en algún momento de recibir esa sanidad interior, porque todos en algún momento hemos sido víctimas, hemos sido abusados, hemos tenido experiencias negativas. Algunos quizás desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, percibíamos nosotros las cosas que acontecían a nuestro alrededor. En nuestra niñez, en diferentes etapas de nuestra vida, nosotros fuimos teniendo experiencias, y muchas de esas experiencias fueron negativas, y necesitamos verdaderamente vivir procesos de sanidad interior. Hay muchas cosas en nuestra vida. Recordemos que el ser humano, su mente está dividida de dos formas: la mente consciente y la mente inconsciente,
o subconsciente, como otras personas le denominan. Y cuando nosotros hablamos de la mente consciente, los expertos en este tema dicen que posiblemente pueda ser un 10% o un 20% de mente consciente, mientras que el 90 u 80% restante es de mente inconsciente, o sea, nuestro subconsciente. Y recordemos que la personalidad está definida por ese 80 o 90% restante. Entonces muchas de las cosas que reflejan en nuestra personalidad, muchas de las cosas que nosotros vivimos y experimentamos y que muchas veces no entendemos por qué somos así, por qué reaccionamos así, por qué nos sentimos así, por qué muchas veces somos tímidos, retraídos, temerosos, por qué somos inseguros, por qué hay mucha inestabilidad, por qué hay mucha intranquilidad, por qué hay mucho agobio en nuestra vida, el por qué yo soy así. No entiendo mi conducta, no entiendo mi forma de ser, no entiendo mi comportamiento. Simple y sencillamente es porque hay muchas cosas que están en mi interior, en mi subconsciente, en mi inconsciente, que están definiendo mi personalidad. Cosas que muchas veces no recordamos porque se han olvidado, otras que nuestra mente nos ha hecho un autoengaño, que no es que no la recordemos, sino que nuestra mente no quiere que nosotros recordemos esos momentos y esos acontecimientos, porque son vergonzosos, porque son dolorosos, porque son humillantes, y nuestra mente no quiere recordarlas, no quiere traerlas a colación. Entonces eso es importante que nosotros vayamos entendiendo, pero hay muchas otras cosas en nuestra vida que nosotros verdaderamente no sabemos y nosotros ignoramos. Algunas de esas cosas quizás las saben nuestros padres y algunas quizás ni nuestros padres las saben, por lo menos si nosotros fuimos un hijo deseado o una hija deseada. Eso yo no lo sé, pero mi papá y mi mamá, ellos sí saben si yo fui un hijo deseado, si fui bien recibido, si fui amado o nací en medio de una situación crítica. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros no sabemos desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento. Entonces hay muchas cosas que están en el subconsciente, en el inconsciente, que a nosotros no nos permiten ser plenos y felices. Es más, muchas personas hoy en día están chocando, están fracasando en diferentes áreas de su vida, en su área profesional, en su área laboral, en su área, en sus estudios, en su trabajo, en su desempeño. Aún muchos están fracasando en el matrimonio, muchos están fracasando en el noviazgo, muchos no están teniendo éxito en la manera de poder comunicarse hacia los demás. Nos cuesta tener una relación sana y saludable muchas veces con el prójimo, con las personas, a veces con nuestro cónyuge, a veces no podemos tener una relación sana con nuestros hijos, con nuestra familia y con nuestros padres. Nos cuesta mucho tratar todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Es que hay tantas cosas en nosotros que necesitamos nosotros sanarlas interiormente. Pero para poder recibir esta sanidad interior, nosotros tenemos que romper con todo tipo de ataduras que puedan haber en nuestra vida. Y entonces yo quiero entrar de lleno a considerar qué es una atadura. Bueno, y lo primero que quiero explicarle es, hay diferentes tipos de ataduras, pero veamos qué es una atadura. Una atadura, dice, es la acción de atar, de aprisionar, de sujetar. Una atadura, dice, es un vínculo, es un amarre, es una amarradura. Una atadura es un nudo, un yugo, una trabazón, es un freno. Una atadura, dice, es una unión o relación fuerte entre dos personas o cosas. La atadura, dice, es algo que nos impide o retrasa el desarrollo de una acción. Es un lazo que traba y obstaculiza. Si se da cuenta, esto lo estoy tomando del diccionario de la Real Academia Española y por ahí he investigado en algunos otros diccionarios más sobre lo que nos habla de lo que es una atadura. Yo no estoy en este momento entrando
en detalle propiamente espiritual, sino que lo estoy viendo de manera general. Pero vemos nosotros, estar atado es estar aprisionado, estar sujeto, tener un vínculo, un amarre, una amarradura, un nudo, un yugo, una trabazón, un freno, una relación fuerte, algo que impide, que retrasa el desarrollo, dice, de la acción, que frena y que obstaculiza. Bueno, si nosotros lo vemos desde diferentes aspectos, bueno, la atadura es un apego. Se dice también que es como un pegamento, un vínculo negativo, un lazo emocional y espiritual con algo o con alguien. Eso es una atadura. En psicología se le llama apego. A nivel espiritual nosotros le llamamos atadura, que es como vamos a estar nombrándole en el desarrollo de este seminario. La atadura, dice, es cuando algo o alguien ocupa un lugar obsesivo en mi mente y siempre pienso en eso o en esta persona. Podemos tener ataduras a cosas, podemos tener ataduras con personas, con ideas, con recuerdos, y siempre la atadura nos va a traer angustia, porque nos apegamos a algo y tenemos miedo de perderlo, porque pensamos que si perdemos eso, o si perdemos a esa persona, vamos a perder una parte importante de nuestra vida. Y esa angustia que nosotros manifestamos de perder quizás el trabajo, un examen en el colegio, en la universidad, si nosotros nos angustiamos por esa idea de esa persona, de esa pareja, de tantas cosas, eso genera en nosotros un dolor muy grande. Y entonces nosotros vemos cómo esa atadura, ese apego emocional o muchas veces también material, porque no solo nos apegamos nosotros a los sentimientos, a las emociones, sino también muchas veces a las cosas. Entonces cuando una persona queda atada a algo o a alguien, siempre va a estar sufriendo. Constantemente traemos sufrimiento a nuestra vida. Y lo que es peor, cuando tengo una atadura o un vínculo negativo con algo o con alguien, no puedo tomar lo que Dios tiene como una bendición para mi vida. Dicho de alguna manera, una persona que se quedó atada, que se quedó, como dijimos, unida, que se quedó trabada en algo del pasado, no logra disfrutar el presente. El problema de los apegos emocionales, de los apegos psicológicos y de los apegos materiales por algo que perdimos, por algo que pasó y que nosotros nos quedamos trabados en esto y no logramos superarlo. Lo más triste de todo esto es que nos frena, nos quita el impulso y no nos permite disfrutar la vida presente. Nos quedamos trabados, como dice, en el pasado, y eso genera una tristeza y un dolor muy fuerte en nosotros. Y lo más triste es que no nos permite tomar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, ahora, en este momento, en este instante. Yo quiero invitarle a que usted medite y reflexione. ¿No será que usted está perdiendo oportunidades? ¿No será que usted está perdiendo la gran oportunidad? ¿Sabe que hay muchas personas que están esperando una oportunidad en su vida? Y esa oportunidad muchas veces está enfrente de ellos. Esa puerta abierta está al frente, pero no la vemos porque estamos sufriendo por aquel pasado, de lo que no se pudo, de lo que no se logró, de lo que no alcanzó, lo que pudo ser. El cantante lo decía, lo que un día no fue, no será. Y nosotros no entendemos eso muchas veces. A veces nos apegamos a las cosas y queremos que las cosas sean y se den, pero a veces tenemos que entender que hay cosas que simplemente no se dieron, no se pudo, no se logró, y hay que soltarlas, porque si no se pudo, no se va a poder, y entonces no podemos nosotros apegarnos y aferrarnos a algo. Máxime, recuérdese que en la vida hay cosas que dependen de nuestra decisión, pero hay cosas en la vida que dependen de decisión de otras personas. Yo puedo hacer lo que corresponde a mi persona, lo que es alcanzable. O sea, en la vida nosotros vemos dos cosas. Las cosas alcanzables
son todas aquellas que dependen de mí, donde yo tengo la decisión. Pero las cosas inalcanzables son todas aquellas que no dependen de mí, que están fuera de mi alcance, que tienen que ver con la decisión de otra persona. Entonces yo tengo que dejar de sufrir, entender lo que es alcanzable, lo voy a realizar, lo voy a hacer, voy a tomar mi decisión, pero voy a considerar como inalcanzable todo aquello que no depende de mí, sino que depende de la decisión de otras personas. Y ahí usted, por más que quiera, por más que llore, por más que patalee, usted no va a lograr hacerlo, porque no es su decisión, no depende de usted, no depende de su persona, depende de la decisión y de la determinación que otras personas muchas veces vayan a tomar. Y es ahí donde yo tengo que tener esa capacidad de entender que hay cosas que son alcanzables porque están en mi decisión, pero hay otras que van a ser inalcanzables porque no dependen de mí. Entonces, aprovechemos lo que hoy tenemos al frente, lo que hoy está en nosotros, y no perdamos la oportunidad, porque después vamos a lamentarlos. ¿Por qué no decidí? ¿Por qué no lo hice? Y cuando nosotros venimos a preguntarnos por qué, muchas veces es tarde, muchas veces tuvimos la oportunidad de un trabajo, de un empleo, o quizás de una relación, y cuando nosotros venimos a darnos cuenta y vamos a decir, bueno, voy a ir por ese empleo, a lo mejor tal vez es para mí, y cuando usted llega le dicen, mire, fíjese que era para usted, pero lástima, ya otro lo tiene. Ese negocio pues lo voy a hacer, en el nombre de Dios que me vaya a salir bien, y va y dice, mire, sí voy a hacer el negocio, disculpe, pero ya el negocio lo cerramos con otra persona. O aquella persona que afectivamente, sentimentalmente, era la persona que tal vez estaba en nuestro camino porque Dios la había puesto, y nosotros no la valoramos, y cuando venimos y decimos, bueno, me voy a determinar y me voy a decidir, y cuando llegamos y le decimos a esa persona, mire, fíjese que ya lo pensé y está bien, yo creo, y le decir, discúlpeme, le va a pasar como aquel joven, ¿verdad?, que tuvo la oportunidad de una jovencita, y de que ellas estaban tan enamorados los dos, pero que nunca se decidían. Pero la historia cuenta de esta persona, que cuando la persona llegó a decirle que sí estaba dispuesto, que la amaba, que la quería, simple y sencillamente la persona le dijo, gracias, pero yo sí encontré una persona que me ha dado el cariño, el amor, el valor y el respeto, y gracias, pero mi corazón ya está ocupado, ya le pertenece a otra persona. Y así dejamos nosotros pasar muchas de las oportunidades, desperdiciamos el presente añorando el pasado, y cerramos puertas para nuestro futuro. Mire qué importante es que nosotros podamos comprender cuánto muchas veces nos puede afectar a nosotros todos esos problemas de las ataduras espirituales que puedan haber en nuestra vida. Perdemos lo que verdaderamente Dios tenía preparado para mí. Pero cuando yo rompo esa atadura, cuando yo rompo esas ataduras espirituales, yo puedo tomar la decisión y empiezo a entrar en ese camino, y puedo tomar las bendiciones que Dios tiene para mí. Hay diferentes tipos de ataduras. Están la atadura de las ideas, de mi mente. Recordemos, muchas de las ataduras que nosotros tenemos son mentales, son ideas, son pensamientos, son paradigmas, ideas preconcebidas que nosotros tenemos en nuestra mente. A veces son estructuras mentales que nosotros tenemos, que se han forjado ahí, y que son, cuando nosotros hablamos de los paradigmas, estamos hablando de medias verdades y medias mentiras, ideas no concretas, no claras. También existen las ataduras hacia las cosas materiales, los apegos materiales, nos aferramos a las cosas materiales. Tenemos que entender que nosotros estamos de paso por este mundo, y que el día que nosotros nos toque que entregar cuentas y salir de este mundo, nada nos vamos a llevar. Dice, desnudo vine a este mundo y desnudo volveré a él. Entonces yo creo que es importante que entendamos que no tenemos que apegarnos tanto a las cosas materiales. Si bien es cierto, son importantes, son necesarias, pero no es lo principal.
existen también ataduras a cadenas que atan al pasado. Bueno, de eso creo ya hablamos un poquito, de los fracasos, de las cosas que no surgieron, que no salieron, pero nos quedamos atados, nos quedamos trabados muchas veces en el pasado. Está la atadura de falta de perdón. Nos cuesta perdonar a las personas que nos han hecho daño, que nos hirieron, que nos afectaron, que nos difamaron. Nos cuesta perdonar a las personas que nos han ofendido, pero no solamente el perdón al prójimo, nos cuesta muchas veces más perdonarnos a nosotros mismos. Uno de los problemas más grandes en cuanto al perdón es perdonarme a mí mismo. Si me equivoqué, si me confundí, si cometí un error, somos a veces tan crueles que nos es más fácil perdonar a aquel que nos hizo daño que perdonarnos a nosotros mismos. Si hicimos algo malo, si cometimos un error, si nos equivocamos, pues muy bien, es tiempo de levantarnos, de perdonarnos y asumir una nueva actitud frente a la vida y seguir adelante, seguir avanzando y no quedarnos con esa atadura, con ese apego, quedarnos ahí trabados, quedarnos ahí paralizados, sino seguir adelante. Y también están las ataduras de las heridas del orgullo, como también podríamos hablar de las ataduras o esclavitud de las adicciones, podríamos hablar de muchas otras más, ataduras de rechazo, ataduras de autoimagen negativa, de muchas cosas que nos pueden afectar. Y también podríamos hablar de las ataduras espirituales, que es concretamente lo que vamos a basar este seminario. Y dentro de esas ataduras espirituales, cuando nosotros enfocamos este seminario, yo quisiera tal vez hacer un paréntesis en cuanto a esto. Quiero hablarles a ustedes en este seminario de dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra vida y que nuestro mundo gira en torno a los dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. Así como cuando usted acepta que existe Dios, implícitamente usted está aceptando que existe el diablo. La vida es una dicotomía, existe la luz y eso implica que existe la oscuridad, existe la altura y eso también implica que existe lo bajo. Entonces la vida siempre va a ser esa dicotomía. Entonces cuando nosotros aceptamos que existe el bien, automáticamente también ahí estamos nosotros entendiendo que existe el mal. Cuando nosotros hablamos de estas ataduras espirituales, podríamos mencionar algunas, por lo menos las maldiciones que están operando muchas veces en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta. Dentro de estas maldiciones muchas veces podríamos hablar de las enfermedades hereditarias. Estas indudablemente son maldiciones generacionales que se traspasan muchas veces de padres a hijos. Muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta, pero hay muchas enfermedades que son maldiciones intergenéricas. Por lo menos vemos nosotros que en la familia ha habido un lazo en donde el abuelo padeció de cáncer, el papá padeció de cáncer, el hijo ahora está padeciendo de cáncer, y eso, si nosotros nos damos cuenta, vino en una generación, vino en otra, y nosotros tenemos que cortar esas maldiciones intergenéricas, porque si nosotros ahora mismo estamos padeciendo de una enfermedad como diabetes, como podríamos nosotros mencionar una gran cantidad de enfermedades que se transmiten de una generación a otra. Si nosotros no cortamos eso, vemos mi bisabuelo fue diabético, mi abuelo fue diabético, mi papá fue diabético, yo soy diabético, y eso implica que mis hijos llevan ese alto riesgo de también ser diabéticos, y ahí nosotros tenemos que cortar con todas esas maldiciones hereditarias.